¿Se puede sanar la depresión? La respuesta clara, precisa y contundente es sí, teniendo en cuenta que la depresión no es lo que debemos sanar. La depresión no es un mal funcionamiento de nuestro cerebro, es simplemente una forma en que el cerebro se está protegiendo ante el agotamiento mental. Cuando nosotros estamos evadiendo un dolor, luchando por no reconocerlo, huyendo de ese dolor, nuestro cerebro está trabajando al 300% para poder lograr ese objetivo. Hasta que llega el momento en que se agota, se vence, se rinde, no puede más. Y entonces entramos en depresión. Entonces, ¿hay que sanar la depresión? No, la depresión es la consecuencia de ese huir, de ese evadir, de ese no querer enfrentar o hacerme cargo de mi dolor. ¿Qué debemos hacer? Sanar el dolor. Entonces la pregunta no es si la depresión se puede sanar. La depresión sí, porque no hay nada que sanar. Sanar el dolor, es otra cosa. El dolor que nos lleva a la depresión puede tener muchísimas fuentes. Puede ser una herida emocional, un trauma, una crianza tóxica, una relación con los padres muy agresiva. Mil causas pueden llevarnos a sentir tanto dolor que obligue a nuestro cerebro a llegar al agotamiento. ¿Qué debemos hacer? Un proceso, un proceso guiado, acompañado por un terapeuta, un guía, ustedes deciden, un proceso ojalá con una persona que haya atravesado este bosque, que sepa lo que es estar deprimido, que sepa lo que es no tener ganas de vivir, que lo haya experimentado para poder aportar técnicas que puedan llevarnos a encontrar la fuente del problema, porque lo que debemos resolver es la fuente del dolor, el trauma, la herida emocional, la crianza, la relación con los padres, lo que tengamos que resolver en nuestra infancia. Allá tenemos que llegar y lo importante es estar con un guía, un terapeuta que tenga las técnicas, que tenga el conocimiento, que sepa guiarnos para llegar hasta allá, para llegar a esa infancia en donde vivimos esa experiencia que hoy nos está generando tanto dolor que mantiene nuestro cerebro agotado. Es importante que tengamos en cuenta que el cerebro no reconoce la diferencia entre un dolor emocional y un dolor físico. Para el cerebro, el dolor emocional es igual al dolor físico y por lo tanto el cerebro debe protegernos del dolor porque una de las misiones del cerebro es proteger la vida. Si hay dolor, el cerebro entiende que la vida está en riesgo y si la vida está en riesgo, pues el cerebro tiene que encargarse de resolver o de ver cómo protege esa vida. Frente al dolor físico nos hace huir, nos hace buscar una forma de defendernos o nos lleva a atacar, etcétera. Ante el dolor emocional, lo que nos hace es huir, evadir, distraernos, luchar contra el dolor, pero no nos permite enfrentarlo. Por eso necesitamos un guía, por eso necesitamos un terapeuta que nos lleve hasta ese momento en que se generó, el primer momento en que se generó ese dolor para resolverlo. Una vez resuelto ese dolor, el cerebro ya no va a tener la necesidad de estar luchando, de estar exigiéndose al 300% y por lo tanto llegar a esa depresión, a ese estado en el que el cerebro está agotado. Entonces, ¿se puede curar la depresión? Sí, porque no hay nada que curar. Se puede curar eh, la herida, se puede curar el dolor que me lleva a la depresión. Sí, pero no se puede solo. Necesitas un terapeuta, necesitas un guía que te lleve a encontrar ese primer momento en que se generó ese dolor para poderlo asumir y resolver. Espero que esta pregunta haya quedado plenamente respondida y si tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios o escríbanme por interno. Yo con todo gusto las voy a responder en la medida de mi experiencia. Muchas gracias por ver este video. Los amo. Les abrazo desde aquí
y quedo muy pendiente. Muchas gracias.